All right, welcome to our Bible study. This is Living Waters Church. I'm Pastor Russell Kopp, and this is my wife, Pastor Lisi Kopp. Dios les bendiga. And we are here to share with you out of the book of James. We've already started our study in James chapter 1 a couple of weeks ago. James chapter 4, we jumped ahead. But today we're coming back to James chapter 1. Amén. Hoy vamos a empezar nuestro estudio con el libro de Santiago en el capítulo 1. La semana pasada empezamos con el capítulo 4, brincamos un poquito, pero ahora vamos a venirnos a regresarnos en el capítulo 1 para tener una mente estable y enfocada en Dios. So James is, he's targeting in verse number 8 this idea of double-mindedness. En el capítulo, en el verso 8, está hablando Santiago sobre teniendo una mente doble, pero como eso no es estable, vamos a estudiar un poquito más. And many Christians live in that double-mindedness. They believe, but they can't seem to act on what they believe. They want to live holy, but they end up living unholy. Amén. Aquí nos enseña la palabra de Dios donde muchos cristianos queremos vivir una vida santa y recta delante de Dios, pero a veces con la mentalidad que tenemos no nos deja. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios para mantenernos enfocados en una mente estable y vivir una vida santa y recta delante de Dios. Amen. So we're going to pick up now with verse number 12 in the book of James, and he's going to deal, we just dealt with trials, and now he's going to deal with how to deal with temptations. Amén. Esta semana vamos a estudiar sobre cómo poder llevar las cargas que cuando viene sobre la tentación. Estuvimos platicando la semana pasada y antepasada sobre las tribulaciones y las batallas que vienen, pero ahora vamos a empezar con el estudio de cómo obtener la victoria sobre la tentación que viene a nuestras vidas. So if you've struggled with temptations, which we all have, in fact the Bible tells us that every man is tempted, this lesson is for you. Esta lección es sobre para la enseñanza para cómo alcanzar victoria sobre cuando viene como ya dije, la tentación. La tentación nos viene a todos por igual, pero necesitamos como tener la palabra de Dios en nuestros corazones para poder sobrellevar y tener la ganancia sobre la mente que tenemos que viene la tentación. So he starts out by saying in verse 12, blessed is the man. The word blessed means happy. And it's not just an emotional state, it's a state of being, a place of comfort and peace. Amén. Tener ese gozo, esa mentalidad de cómo tener ese gozo a pesar de la tentación, a pesar de todo lo que viene, tenemos que tener eso, la palabra de Dios en nuestros corazones para tener el gozo para sobrellevar cada tentación que viene hacia nosotros. So he's going to give us the key to how to walk in God's blessing, one key on how to walk in God's blessing. And he says it's the man who endures temptations. Todo aquel que podemos llevar esa tentación y que la podemos sobrepasar es sobre esa paz, sobre esa bendición, como dice el pastor, la bendición de Dios es tener el gozo de Dios. ¿Y cómo es que podemos tener el gozo y la bendición de Dios cuando somos tentados? Aquí nos va a enseñar la palabra de Dios. Okay, so in our first lesson, we were talking about how to endure trials, and it started by your perspective, to see trials as a blessing, not as a curse. Amén. Al ver las tentaciones que vienen y las tribulaciones que vienen hacia nosotros, no verlo como es una maldición, como es un castigo, sino que vamos a voltearlo al enemigo y decir, ¿sabes qué? Esta es una bendición que tenemos, una oportunidad que Dios nos está dando para sobrellevar todo peso de tribulación, de batalla y de tentación. And just remember that your trials and your temptations, they're not prisons, they're just seasonal
times that we go through. They start and they end. Amén. La tentación, la tribulación viene no para quedarse para siempre, sino viene en tiempos lo más para darnos esa batalla, esa tentación, para sobrellevarla, para que eso mismo nos lleva a una vida más fuerte, más espiritual. Amen. So he says, blessed is the man that endures temptation. So the word endure, the Greek word, talks to us about steadfastness, hanging on, and staying in the fight. Quédate en la batalla, no tires la toalla cuando viene la tentación, cuando viene la tribulación, cuando viene la batalla, no darnos por vencidos, vamos a permanecer y vamos a tener la victoria y vamos a tener esa bendición, esa paz, ese gozo que Dios nos da. So God would never say endure if we weren't able to endure. Dios no nos pone cargas que no podemos sobrellevar. Cada carga que viene del enemigo no viene de Dios, no es castigo de Dios, no viene de parte de Dios, viene por el enemigo, pero Dios permite que pasemos por estas situaciones para hacernos más fuertes y para que nosotros mismos tengamos confianza en nosotros mismos y poner la confianza en Dios, que podemos sobrepasar toda carga, porque Dios no nos pone cargas que no podremos sobrellevar. Amen. So now what are we going to endure? He says we're going to endure or hold steady against temptations. And what is a temptation? It's like a trial, only it's a little different. A trial is a testing that might come from life or poor decisions or attacks from people. A temptation is something that comes to us that is designed to make us sin. Okay, la tentación no es igual que una batalla, una tribulación. La batalla viene sobre pesos que a veces pasamos por situaciones que, como hemos dicho, que pasamos por batallas, situaciones y cosas así, pero la tentación viene para hacernos caer en pecado, para caer y no seguir adelante. Amen. So a temptation, which is an opportunity to sin, is always present around us. La tentación siempre es darnos la oportunidad para caer en pecado, porque está todo alrededor de nosotros la tentación de caer, pero en estos momentos, por medio de la palabra, vamos a saber cómo llevar ese obstáculo, cómo sobrellevar esa carga por medio de su palabra. So if we resist the temptation to sin, the Bible says that you are going to find blessing and happiness. Si resistemos y seamos fieles hasta el fin y no caer en esa batalla, no caer en esa tribulación, no caer en la tentación de pecar, Dios nos va a dar ese gozo, Dios nos va a dar la bendición para poder vivir una vida en paz. And this connects back with Deuteronomy chapter 28. Esto se va para atrás para en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, Verse number 2 versos 2. says that all these blessings will overtake you if you obey God's word. Todas las bendiciones que nos van a llegar a nuestras vidas si podemos resistir y permanecer en su palabra y sobrellevar todo peso que caiga sobre nosotros. But in Deuteronomy 28 verse 15, Pero en Deuteronomios capítulo 28, verse 15, verso 15, it says that if you disobey, si desobedecemos, then all these curses will come upon you. entonces no nos cae la bendición, sino que viene la maldición sobre nosotros. So James is telling us, choose to obey. Santiago nos exhorta que escójanos obedecer la palabra. Yeah, so we can endure temptation. Solo si podemos sobrellevar toda tentación. And we can endure it because God promises not only blessing, but notice that he says also here in verse 12 that you will receive a crown. En el capítulo 12 no nomás nos enseña que podemos resistir la tentación, pero sino que Dios también nos va a dar una corona por resistir eso. That's right. And he specifically says it's called the crown of life.
La corona de vida, eso es lo que nos espera. So now there are 5 crowns in the Bible Hay 5 coronas en la palabra that we can earn. que nos va a dar el Señor si resistemos y permanecemos. Let's make it clear, salvation is a free gift. You cannot earn salvation. Salvación es un regalo que Dios ya te lo dio, ya no lo es dado. No es algo que podemos obtener o trabajar para obtener. Dios ya nos dio ese regalo de la salvación. But after salvation, we move to sanctification. Y de la salvación nos vamos así a vivir una vida santificada, vamos a santificarnos. Which is really saying he moves us to the holy life. Nos mueve a una vida santa. And in this holy life, we can receive or work for 5 different crowns. Y en esa vida santa que ahora vamos a vivir, Dios nos da la oportunidad de poder obtener 5 coronas. And I know many of you've heard saying, "Oh, we don't do works in Christianity," and that's true for salvation. But in the holy life, we have to work. Paul said that. What was that in Philippians 2:12? Work out your soul salvation with fear and trembling. En Filipenses capítulo 2, verso 12, la palabra de Dios dice que tenemos que trabajar en nuestra salvación. Sabemos que no podemos trabajar para obtener salvación, porque la salvación ya se nos ha dado por medio de Jesucristo, pero sí tenemos que trabajar y vivir una vida recta y santa delante de Dios para poder obtener estas 5 coronas que Dios nos ha prometido. And Jesus even said in Luke 12:34, En Lucas 12, capítulo 34, 12:34. capítulo 12, 34. Okay, Jesus said, "Strive to enter into the narrow way." De poder trabajar y poder vivir una vida, aunque vayamos por un camino angosto, Dios nos va a dar la habilidad y el poder de caminar así en ese camino, aunque sea angosto, pero vamos a poder hacerla con el Señor. So, Living Waters Church's message is that God has a free gift called salvation, but once you're saved, we push forward to strive to be everything that God wants us to be. Amén. En la iglesia, en Living Waters, los estudiamos allí y nos preparamos y aceptamos el regalo de la salvación, pero también cómo poder vivir una vida santa y recta delante de Dios. We want you to be blessed. Queremos que seas bendecido. And the pathway to blessing in this life after we're saved is working out our salvation. Y para poder vivir en esa bendición es poder vivir en una vida que seamos ya salvos y trabajar en una vida que nos santifica. En este mundo ya no hablamos de santificación porque no es muy popular de hablar muy popular de hablar de la santidad, pero es necesario que vivamos una vida recta y en ese camino angosto delante de Dios. Amen. So now there are 5 crowns. Hay 5 coronas, We saw the first one right here, the crown of life, la corona de la vida, and it's given to those that learn how to endure. y esa corona se nos da a los que podemos trabajar nuestra salvación, Yeah, to endure trials and temptations in a godly way. trabajar por medio de las tribulaciones y las tentaciones que podemos resistirlas. Esa es la corona de la vida que Dios nos va a dar por resistir esas cosas. The second crown La segunda corona, is called the crown of righteousness or holiness. la corona de santidad, righteousness, Yeah, una vida recta. And that's found in 2 Timothy 4 and 8. En segunda de Timoteo 4 4 y 8. verso 8. And that is given to those who live and move towards holiness. Y esa corona se nos es dada a los que vivimos, que estamos trabajando en nuestras vidas para vivir una vida santa y recta delante de Dios. The third crown is called the imperishable crown. La tercera corona es, I don't know how to say imperishable. The incorruptible.
La corona incorruptible. Yeah. And that's in 1 Corinthians Mhm. 9:25. En 1 de Corintios capítulo 9, verso 25, This crown is given to those esa corona se nos es dada who exercise self-control. los que tenemos, que vivimos una vida que tenemos control de nuestra vida. The fourth crown is called the crown of rejoicing. La cuarta corona es la corona de regocijo. Found in 1 Thessalonians chapter 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verse 19 and 20. versos 19 y 20, And it's for those who do soul winning. para los que trabajamos para ganar almas para el Señor. And you get that when you do evangelism. Cuando evangelizamos, eso es la cuarta corona que Dios se nos da para cuando evangelizamos y le predicamos a otros de la salvación del Señor. And then the fifth crown Y la quinta is called the corona. crown of glory. La corona de gloria, 1 Peter chapter 5, primera de Pedro capítulo 5, verse number 4, verso 4, and that's for us pastors. y es para los pastores. That if we do our job as shepherds, at the end we will receive a crown of glory. Si como pastores hacemos el trabajo de Dios y ganamos almas para el Señor y hacemos discípulos de las almas que Dios nos da, el Señor nos da esa corona de gloria. Yeah. And why do we want these crowns? ¿Y por qué queremos estas coronas? Because one day when we stand before Jesus Porque un día cuando estemos delante del Señor Jesucristo and we have these crowns, y tenemos estas coronas, we'll be able to throw them at the feet of Jesus las vamos a tener y postrarlas a los pies de Cristo in worship. y adorar al Señor con nuestras coronas que se nos han dado. So these are all earned. Todas esas coronas las ganamos, no son dadas, las ganamos, trabajamos para ellas. There'll be some that will have all five. Hay unos que van a tener todas las 5 coronas, Some will only have two. unos tendrán nomás 2, Some will have none. unos no tendrán corona, Well, the thief on the cross como el que estuvo en la cruz. didn't have time to earn a crown, Él no tuvo tiempo de poder trabajar para una corona, but you do. pero tú sí. So what James is saying is that we should, without a doubt, pursue the godly life, and God will crown us with these crowns so that we can in turn throw them at the feet of Jesus in our worship to the true King of Kings. Amén. Aquí Santiago nos exhorta de que trabajemos para esas coronas, que administrenos para esas coronas, para poder obtener esas coronas, porque cuando ya tengas todas esas, no es para decir, oh, yo tengo estas coronas, no, son para adorar al Señor y poner todas estas coronas a los pies de Cristo. Amen. So now in verse 13, En capítulo 13 we're going to learn about temptation. vamos a aprender sobre la tentación. First thing is, where does it come from? ¿De dónde viene la tentación? And what's the process of it? ¿Y qué es el proceso de la tentación? So it says, let no one say that we are tempted by God. No díganos que seamos tentados por Dios. So God cannot be tempted, Dios no puede ser tentado, nor does he tempt. ni tampoco nos tienta Él tampoco. And that's very important Es muy importante. because God never tempts any of us. Dios nunca los pone a tentarnos a tentación. And that he never tests us personally. Y Él nunca nos pone a prueba personalmente. But now he will allow Pero sí permite testing and temptations in our life. que venga tribulación y tentaciones a nuestras vidas. Because we remember the story in the book of Job Si reconocemos y nos acordamos del libro de Job, when Satan went up into heaven and was having a conversation about Job. cuando el ángel subió, el Satanás subió y comenzó a platicar con Dios sobre Job, que era un hombre recto de Dios. And so Satan told God, or accused, and said, he only serves you because you bless him.
Y Satanás le dice al Señor, a Dios le dice, Él te sirve porque tú lo cuidas, tú tienes tu mano sobre él. But if you remove your protection and let me test him and tempt him, Pero si tú quitas tu mano de él y tú me permites que yo vaya y lo tiente y lo zarandee un poco, él te va a soltar. he will curse you. Él te va a maldecir. And so God allowed Satan to go to a certain point in his trials and temptations of Job. Entonces el Señor Dios permitió que el Satanás fuera y lo tentara hasta cierto punto. And so God does not tempt, Dios no tienta a nadie, but he authorizes the Pero- temptations. pero da la autorización para la tentación. And the wonderful thing about this is, La cosa más hermosa sobre esto es, according to 1 Corinthians en 1 de Corintios, chapter 10, capítulo 10, verse number 13, verso 13, he says that he will always make a way of escape. siempre nos da una manera de escapar, That he's always putting limitations siempre pone limitaciones, of how far it can go. qué tan lejos puede llegar la tentación o la tribulación. And so how far it goes in my life may be different than how far it goes in yours. Cuando llega a nosotros la tentación, que tanto nos permite y lo que les permite a ustedes es diferente. God knows our ability to resist. Dios conoce la habilidad de nosotros, qué tan fuerte estamos, y la habilidad de ustedes, qué tanto podemos resistir. So what I'm saying is, and what James is saying, Lo que Santiago nos exhorta aquí en la palabra, is that don't be afraid, no tenemos que tener temor, because when it reaches that limit, porque cuando llega a ese límite, it will come to an end. se para. That your job Tu trabajo is to endure es resistir up to that point. hasta ese punto. And if you do, Y si podemos you resistir, receive blessing and prosperity in your life. entonces viene la bendición y la prosperidad a nuestras vidas. So it will come to it will come to pass. It came Va a to pasar, pass. la tentación va a pasar, Ujú. todo va a pasar. Y cuando pase todo eso y tú has resistido y hemos parado y te hemos resistido, viene la bendición, viene la prosperidad. Amen. So now we know temptation does not come from God, Ahora ya sabemos, la tentación no viene de Dios, but that it is always present pero siempre está presente, and that the opportunity is always around us, y la oportunidad siempre está alrededor de nosotros. and that it also has a lifespan. It will start and it will finish. Y tiene donde empieza, pero también donde termina. And we were talking the other day about the opportunities to sin. Estuvimos platicando el otro día de las oportunidades que tenemos para poder pecar. It's always around us. Siempre está alrededor del pecado para tentarnos. It's on our TV sets. Está en la televisión, It's on your your cell phones, en los teléfonos, en los celulares, on your en emails, los emails, amongst your friends, en tus amigos, on the billboards. en los billboards, en los signs que van en el highway. Yeah. So Satan has strategically placed opportunities for us to commit sin. Satanás ha puesto estrategias en nuestras vidas para hacernos caer en pecado. And so when we are wanting to live the way God wants us to live, Pero cuando queremos vivir una vida santa como Dios quiere que vivamos, we will be vigilant vamos a ser diligentes and we will endure y vamos a poder resistir and steadfastly resist. y pararnos y resistir el enemigo. Okay, so now in verse 14 and 15, En el verso 14 y 15, he explains the process of temptation. nos explica el proceso de la tentación. And here's what he says. First of all, he said, when one is tempted. Cuando uno es tentado, So that's the first step, the temptation. es el primer paso, la tentación. Second of all, it says, then we are drawn away. Entonces nos dice que vamos a ser movidos, We're pulled away nos mueve afuera de Dios by a decision to act on what we are being tempted with.
con la decisión de aceptar esa tentación y caer en la tentación y nos mueve de donde estamos, we decide to stay a little longer. nos quedamos un poquito más. Then the third step is by his own by desire. La tercera cosa es el deseo. So we have the temptation, Tenemos tentación, then we have our attention, luego tenía la atención then we want to do it. y luego queremos hacer el deseo de hacer el pecado. Then at that point, he says, now we are enticed. A ese punto, entonces él comienza a moverte Like bait on a fish hook, como a worm on a fish hook. como un bait, para cuando vas a pescar y pones el bait para agarrarte, entonces él pone su estrategia para hacernos caer. Amen. So the enticing is now we are looking for a way to fulfill our desire. Entonces cuando él ya te agarra en esa tentación, él comienza a poner en tu mente cómo vamos a hacer para obtener y hacer esa decisión de caer en esa tentación. Then he says, after this comes sin, Después de eso viene el pecado, the action. la acción. And then it says sin brings forth death. Y el pecado trae muerte. And not physical death. No although it could físicamente, happen. puede pasar físicamente, pero no más físicamente, pero espiritualmente viene la muerte. That's right, separation from God. La separación de Dios, con Dios. So there's a beautiful example of this in Genesis chapter 3, verse number 6. En Génesis capítulo 3, verso 6, hay un hermoso ejemplo de esto. And it is the story of Eve speaking to the serpent. Es donde Eva está hablando con la serpiente. And in that it says that Satan dropped the image, Satanás pone la imagen, the temptation. la tentación. Her eyes were drawn to it. Sus ojos fueron hacia eso. Her desire increased. El deseo creció, She acted on it. actuó en él. And then there was separation from God. Entonces vino la separación con Cristo, con Dios. That's how temptation works. Así es como trabaja la tentación, te separa. So, how do I endure? How do I resist this temptation? Entonces, ¿cómo resistimos esta tentación? So, if you know the process, Si conoce la procesión, you can stop it before it starts. lo podemos ponerle un alto antes de que empiece. So, when the temptation comes, Cuando viene la tentación, turn the channel, apaga la tele, put the phone down, pon el teléfono abajo, change your focus, cambia el enfoque, crank up the Christian music, pues dale al vuelo a la música cristiana, call a Christian friend, háblale a un amigo cristiano and begin speaking about the Word y of God. comienza a platicar sobre las cosas de Dios. You have to take authority. Tienes que tú tener la autoridad, You have to take charge, tú tienes que agarrar control, or else the process will follow step by step and you will find yourself in sin. si no el proceso comienza uno por uno y luego caemos en pecado. Amen. So now verse 16, En el verso 16 it's a warning. es una Like a warning, like a light on your car. como una luz que se prende para darte un aviso. There you go, thank you. Don't you just love Pastor Lacey? I do so appreciate her doing this with me so that we can reach all audiences. Yes, and I know that there's words that they're not exactly, but they got the same meaning, Amen. but it's, I'm not a professional interpreter here. I think you're communicating very, very well, and we pray that the Holy Spirit applies The this to Holy your heart. Spirit, yes. So in verse 16, he now tells them, he gives them a warning, a warning light, like on En your el vehicle. verso 16 te da el aviso que te pone las luces, ponte las pilas. Mhm. And he says, don't be deceived. No seas tentado, no seas, Yeah, don't be lied to.
No dejes que venga el enemigo y te mienta, que se te meta a la mente, or don't think this doesn't apply to you. o que piensen, oh, eso no se aplica para mí, yo ya sé lo que, yo soy una fiel cristiana, eso no es para mí. No, tenemos que ponernos las pilas, aquí nos avisa, te está poniendo aviso, aviso. Don't ever think that you are above being tempted. Que nunca piénsenos que yo ya obtuve aquí, que yo ya no soy tentado. When I was a young man in a Pentecostal church, Cuando era un joven en una iglesia pentecostés, they had testimony time. había tiempos de testimonios. Ya algunos de ustedes ya conocen cuando siguen los testimonios. Now, I always believed Él siempre creyó that when I get older, que cuando él ya esté más viejo, I won't be tempted as much. él ya no va a ser tentado tanto. But this little lady in her late 70s, Esta señora en sus 70s, 70, yeah, about 77, 78, 77, por ahí, she stood up in her testimony ella se levantó en su testimonio and asked the church to pray for her y preguntó a la iglesia que oraran por ella, that she would overcome que temptation. ella pudiera resistir la tentación a esa edad. I thought, oh my Lord, you mean I'm going to have to endure temptations all my life? Entonces él pensó, voy a tener que resistir tentación toda mi vida. And it's so true. Y es verdad, es muy cierto. Temptation will continue until the day we are face to face with Jesus. La tentación va a estar ahí presente hasta que el día estemos delante de Dios cara a cara. But James is telling us Pero Santiago nos dice, that if you apply these principles, si nos aplicamos esta palabra, you will become stronger and stronger te pones más fuerte y más fuerte cada vez to resist para temptation. resistir la tentación. Yeah. So that's why he's given them the warning. Por eso nos da el aviso. And in verse 17, En el verso 17, we now, verse actually 17 and 18, 17 y 18, he shifts gears cambia. and he says, I've got some good news for you. Tengo buenas nuevas para ti. Because while the world is sending you bad things, Cuando el mundo te está mandando toda cosa mala, God is sending you good things. Dios te manda algo bueno. So he says, good gifts, Buenas cosas, perfect gifts, perfectas las cosas, lights, luz, and no changing, y no cambia, and stability, estabilidad and the word of truth. en la palabra verdadera. And so he is sending us some tremendous gifts that help us to overcome the enemy. Él nos ha dado estos regalos para poder sobrellevar y resistir a el enemigo. So as it says here, the Father of lights, Aquí como dice el Padre de Luces, that if you walk with him in prayer, que si caminamos con él en oración, he will put light él pone la luz on the attacks of the enemy. en los ataques del enemigo He will reveal to y you te enseña that this is a temptation. que es una tentación. And then it says he gives you a gift, Y él te da ese regalo, a perfect gift un perfecto regalo that comes right from God, que viene de Dios, which is the Holy Spirit, que es el Espíritu Santo, who helps us through que nos ayuda a these sobrepasar trials and tribulations. esas tribulaciones y tentaciones. See, in English, I can get excited about this. Go for it. Go ahead. So he gives us this wonderful message, a warning message, and then he gives us where to focus again. Nos da el aviso y el enfoque. So now in verse 19 and 20, En versos 19 y 20, he now gives us what's called the qualities needed in trials. nos da las cualidades que necesitamos en medio de la tribulación y tentación. And it's a wonderful teaching here in verse 19. Es una gran enseñanza en verso 19, He says, let every man be swift to hear, que cada hombre esté atento para escuchar, slow to speak, lento para hablar, and slow to wrath. lento para la ira. So follow me on this.
Sigue. because this will help even in your marriage, Nos va a ayudar en nuestro matrimonio, in your relationships with your children, en tu relación con tus hijos, your relationship on the job, con tu relación en el trabajo, because there's going to be opportunities porque hay oportunidades to lose self-control de cómo perder el control de uno mismo, that's going to cause you to be angry que te va a causar estar enojado, and say some things that you decir shouldn't say cosas que no debemos decir. and things that you're going to have to repent of. Después vamos a tener cosas de que arrepentirnos. So he says, first of all, when you hear something that you don't like, Cuando escuchas algo que no te gusta, or you get an attitude, una actitud, or you're not clear on what was said, o no estás muy seguro en lo que se dijo, before you react, antes que reacciones, be swift to hear. pon atención. That is to say, let's sit down and talk. Vamos a sentarnos, vamos a platicar. What I thought I heard you say was, Lo que yo pienso que escuché, and that will resolve most of the problems eso that you por la face. mayoría del tiempo resuelve todos los problemas. So we don't react, overreact. No reacciones de más. Because in the book of James, En el libro de Santiago there was a lot of division, había mucha a división, lot of confusion mucha confusión in the church. en la iglesia. And he's saying the reason is Y la razón por lo cual, because we're being controlled by our emotions porque somos controlados por nuestras emociones and not by our logic. y no por la lógica. And the way to stay in logic Y la manera de quedarnos lógicos, is close our mouth, cerrar nuestra boca, take control of our emotions, en control de nuestras emociones and open our ears. y abrir nuestro oído. That will solve a lot of problems, Eso resuelve muchos problemas, a whole lot of a problems, muchos problemas. if we would just be, first of all, quick to hear. Prestos para escuchar. Yeah, if something is bothering me in this relationship, the best thing would be for me to sit down and communicate what's bothering me. Amén. And then gives this individual, my love, opportunity to share back what was really meant, what was really going on, and it clears everything up. But if I'm sorry, go ahead. Cuando tienes una relación y tú platicas lo que tú piensas que escuchaste y a lo mejor no es lo que quiso comunicar y comenzamos a reaccionar, pero cuando tenemos control de nuestra emoción, antes de hablar, antes de acusar, antes de decir cualquier tontería, mejor callarnos y esperar. Y comienza a escuchar tú en tu mente y luego preguntar, tener una comunicación con él. Esto es lo que yo escuché, ¿estoy en lo cierto? O tú dale una oportunidad que explique el qué es lo que me quiso comunicar. Yeah, amen. So instead of crossing our arms and then they say, what's wrong? Nothing. En vez de cruzar nuestros brazos y decir, ¿qué te pasa? O nada, no pasa nada. Then we should be quick to hear, Que mejor tener prestos para escuchar, slow to speak, lentos para hablar and very slow to react with emotions. y muy lento para antes de reaccionar con nuestras emociones. Amen. So James is very practical in his writings Santiago es bien práctico en sus enseñanzas to deal with trials, para sobrellevar las tribulaciones, we change our perspective. cambiar la perspectiva, Instead of complain, en vez de estar enojado o siempre buscando algo por qué estar enojado, we're going to rejoice. vamos a regocijarnos. When it comes to temptations, Cuando venga la tentación, instead of giving in, en vez de darnos a la tentación, we're going to endure. vamos a persistir. And when it comes to relationships, Y cuando venga las relaciones, we're not going to react with emotion. no vamos a reaccionar con emoción, We're going to react by listening deeper. vamos a reaccionar en escuchando más hondo, más profundo. So, in Jesus' name, we're praying for you
Y en el nombre del Señor estamos orando y intercediendo por ti, for whatever you're going through, por cualquier cosa que tú estés pasando, whatever temptations cualquier are coming in tentación against you, venga a tu mente, and whatever is happening to you that's causing you to be angry on the inside, y cualquier cosa que te esté causando estar enojado o lleno de ira en tu corazón, that you will find the peace of God right now. que Dios te dé esa paz en tu corazón, In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, that you will be healed of that, que seas sano de eso and the peace of God will cover your household right y now. que la paz de Dios cubra tu casa. Amen. Amén. If you're in the San Antonio area, Yes. or you can travel, come on in to the Living Waters Church. Amen. If you're in the area and you live in in San Antonio, Si tú vives yo, en esta ciudad, oh my goodness. Si estás en San Antonio y estás en la área y te gustaría venir a visitarnos, te invitamos. Estamos ubicados en el 5006 Lord Road. amen. That's 5006 Lord Road right here in San Antonio, and our services are at 2:30. Nuestro servicio es a las 2:30 de la tarde Mhm. en los domingos. That's right, and we share a building with a church called Abundant Life. Y estamos con otra iglesia de Abundant Life. So if you come to visit us, you'll see that sign out front. Si vienes a visitarnos, ves ese sign, sign. Yeah, advertisement. Anyway, it'll say Abundant Life, Va a decir vida abundante, but we will be in there pero ahí es donde estamos at 2:30, a las 2:30 en los domingos. and we will be ready to pray for you, Ahí estaremos para orar por ti, and we'll be ready to encourage you, para animarte and you will receive a good teaching from the Word of God. y una muy buena palabra, enseñanza de la palabra de Dios. So from Pastor Russell Kopp and Pastor Lisi Kopp, we say God bless you, Dios te bendiga. and see you in the next teaching. Amén. Amen.